Declaramos la guerra contra la corrupción. El presidente Nayib Bukele mantiene su compromiso de garantizar el bienestar de los salvadoreños y de continuar con las transformaciones que han sido evidentes en 4 años de gestión, para posicionar un El Salvador diferente al heredado por las administraciones anteriores. El mandatario sigue generando esperanza en los salvadoreños, quienes avalan las medidas anunciadas para un combate frontal de la corrupción. Para mí creo que está bien, porque erradicar la corrupción es una de las principales metas que todo el pueblo salvadoreño quiere, ¿verdad? Que es que hemos sufrido tanta corrupción, tanta miseria, tanta guerra. Yo soy exiliado, vivo en Toronto y me fui cuando la guerra civil aquí. Y vi un montón de cosas horribles. Y con esto que él está haciendo, magnífico. Y ojalá que caiga hasta el último, que haya agarrado plata que no le correspondía o que se hayan hecho de propiedades que no eran de ellos, ¿no? Porque como dice el presidente ahora, cuando la gente nos roba, la plata alcanza para más cosas y de verdad que sí. Que meta a la cárcel a todos los corruptos, así como dijo, pues porque Calderón, Sol, Cristiano son unos grandes corruptos. El otro, el que está el Funes también. Lástima que ese no lo podemos mandar a traer, ¿no? Porque sí está bien, lo que es el presidente está bien. El jefe de Estado anunció además una propuesta de reorganizar la división política administrativa de nuestro país, con la que se reducirá el número de municipios de 262 a 44, medida que a criterio de la ciudadanía traerá más beneficios. Está bien, porque como él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo y yo sé que lo que está haciendo está bueno, es para la gente, porque primero es la vida, después salud. Primero es la vida y 1000 veces que hay que votar por él, las 1000 veces vamos a votar. Magnífico, me parece bien. Si antes la asamblea está conformada por 60, ¿por qué no volverlo a hacer, pues? La verdad es que cuando se aumentaron los diputados fue para favorecerse ellos mismos de siempre, ¿verdad? Como se dice. Pero sí, me parece bien, igual que el tema de las alcaldías. Correcto, todo está muy bien, porque es un dinero que se va a ahorrar, ¿verdad? Para otros, pongamos para salud y otras cosas. La población también respalda la iniciativa de reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran la Asamblea Legislativa. Parece que ahorita están trabajando bastante en eso, ¿verdad? En reducir costos y gastos, pero se supone que para mejorar el país. Si es así, bien hecho, ¿no? Me parece bien, porque siempre han habido más diputados que los que tendríamos que tener. Con respecto a los diputados, con respecto a los municipios, también me parece perfecto. El gobierno del presidente Bukele deja claro que en su gestión la corrupción no tiene tregua, ya que fueron décadas en las que el país estuvo afectado por este mal. Cualquier persona que se aproveche de su posición para beneficiarse de los recursos públicos tendrá que pagar y resarcir el daño ocasionado al pueblo. La propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. En un histórico discurso de su 4º año de gestión, el presidente Nayib Bukele anunció la reducción de municipios en El Salvador. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Esta decisión permitirá que los alcaldes sean más eficientes en la resolución de las necesidades de la población. Además, con esto se tendrá una óptima administración de los recursos que manejan las alcaldías y una mejor articulación entre el gobierno central y las comunas. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos 44 alcaldes, con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21,000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios?
Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. De acuerdo al presidente Nayib Bukele, la idea es que al concretarse esta iniciativa, el país tenga gobiernos locales más robustos, menos burocráticos y susceptibles a la corrupción. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite, lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. En estos 4 años de gestión, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho grandes cambios a beneficio de la población. Es por eso que su administración ha sido reconocida hasta fuera de las fronteras de El Salvador. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Cuatro años haciendo historia. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Con las mejores y exitosas estrategias en seguridad que han permitido encerrar a estos criminales. Los salvadoreños vivían en zozobra por una estructura terrorista eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. 4 años cambiando el rumbo del país y heredando una nación con la que los salvadoreños siempre soñamos. Cambiar un país toma tiempo, en especial un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Son 4 años donde El Salvador cuenta con un líder valiente, visionario y que su único objetivo es el bienestar de la población salvadoreña. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.